La mitología griega nos cuenta que Orfeo tenía un huevo encantado que le permitía ver el futuro en su interior. Entre los celtas, los huevos eran la representación del cosmos, del universo. Para los egipcios, el huevo era el símbolo de la perfección, y entre los alquimistas medievales, el huevo fue un arquetipo de la transmutación. ¿Qué enigmas esconden los huevos? ¿Por qué han sido tan relevantes? ¿Es cierto que fueron usados como amuletos? ¿De verdad se puede leer el futuro en ellos? Para descubrir la singular historia del huevo nos acompaña el periodista y escritor Pedro Palau Pons. Bien, pues de todas esas cosas y de esas claves vamos a hablar esta noche con Pedro Palau Pons. Pedro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Gracias. Pedro. Hablemos un poco desde el punto de vista antropológico, histórico, en sí, de esa figura, de ese arquetipo que para los griegos que concibían que era el gran huevo cósmico, la gran estructura cósmica, el huevo. Los griegos decían que era una manifestación divina, que era la máxima perfección del universo y creían que tenía poderes mágicos. De hecho, si vemos la mitología griega, tenemos un relato, en este caso, de uno de sus grandes mitos, ¿no? Que consigue tener un huevo que sería más o menos como este, un huevo como de cristal, donde supuestamente Orfeo podría ver aquí dentro el futuro. ¿Para qué usa este elemento? Él lo que hace es, tiene que ir a buscar a Eurídice a los infiernos. Entonces, cuando baja, alguien le da un huevo y le dice, mira, este es un elemento mágico, tienes que fijarte en él, tocar un poco la lira antes y a partir de ahí verás manifestado aquello que estás buscando, ¿no? Entonces, él con este elemento consigue bajar al infierno y consigue descubrir todos los demonios que le persiguen y a partir de ahí se considera que es mágico. Luego también los romanos, por ejemplo, lo que hacían era tallar, aquí tenemos una serie de figuras ovoides talladas en piedra, ¿no? Ellos pensaban que eran mágicas. Por ejemplo, que si lo podemos acercar un poquito, vemos que tiene fósiles incrustados. Es decir, lo que hacían era tallar piedras con fósiles, piedras que hubieran contenido la vida anterior, tallarlas en forma de huevo para que fueran más sagradas, ¿no? Es decir, todas las culturas han visto en el huevo una manifestación del poder de lo divino. Claro, es que podríamos estar hablando de muchos autores de literatura, desde Kafka con su Metamorfosis, no deja de ser una metamorfosis, ¿no? Lo decíamos al principio del programa, la alquimia, en el medievo, los alquimistas ya hablaban de esa transmutación, pensar que, sin más, este caparazón en sí puede generar vida. Es más, si lo abrimos sabemos lo que hay dentro, pero al cabo de X tiempo, como cualquier huevo, evidentemente, pues aparece la vida, está la transformación, la transmutación, ¿no? Pero ¿por qué has querido traer hoy a Tierra de Sueños el trabajo en sí de los propios animales que incuban sus huevos, ¿no? La materia que hay ahí, ¿qué hay de histórico, de antropológico, aparte de lo que nos acabas de comentar, que pueda manifestar que, por ejemplo, en Tierra de Sueños, la figura en sí del símbolo del huevo es una representación más que clara en su iconografía popular e histórica? Es una representación, por una parte, de la búsqueda interior. Es decir, el huevo como tal es una semilla que está por desarrollarse, por evolucionar. Es decir, alquímicamente tenemos la semilla que tiene que ir creciendo hasta dar la vida. Ahí hablaríamos del proceso, metafóricamente, de la permutación, del cambio, de la evolución, ¿no? Por otra parte, en concreto este es un huevo de ámbar, que sabemos que es una resina fósil. Claro, ¿por qué es mágico un huevo? ¿O por qué son mágicos estos elementos? ¿O por qué algunas culturas lo han considerado mágico? Primero porque desde la antigüedad se relacionó el huevo de la gallina, del pato, etcétera, con la capacidad de la vida. Fíjate que por primera vez se veía el nacimiento de un ser no saliendo de otro ser, ¿vale?, sino a partir de un objeto, teóricamente un objeto, ¿no? Por tanto, ya se especuló con la posible magia o la superstición de este objeto. Pero por otro lado, porque en todas las culturas iniciáticas el huevo, en tanto que es una figura que tiene un inicio y un final, pero volvemos otra vez al inicio, representaría también la rueda de la vida, ¿no? El samsara que decían. Es decir, todo tiene un inicio, un final, pero siempre volvemos al mismo lado. Antes habéis hablado de la espiral como elemento místico y también como elemento de conocimiento, y en este caso el huevo también sería una especie de espiral que contendría un microuniverso capaz serviría para trabajar el ser interior. Es más, hablando de curación interior, de sanación, muchos chamanes utilizan la figura del huevo. Es más, en México se utiliza mucho, ¿verdad, Pedro? Pasa en el huevo en sí para saber si una persona tiene buenas o malas energías. Es más, a veces en el propio huevo aparece o sale una especie de sangre, ¿verdad? Sí. O incluso hasta los
Los santeros, los magos de Haití, por ejemplo, del vudú suelen sacar incluso hasta pequeñas lagartijas dentro de un huevo. Algo que se nos escapa a las luces de la razón. Entiendo yo que mucha gente piensa, bueno, es que eso lo han preparado, han puesto antes esas sanguijuelas, esas lagartijas ahí dentro. O no, a saber, ¿no? Claro, teóricamente aquí entraríamos un poco en el concepto de las filosofías mágicas de cada cultura, ¿no? Claro, ¿por qué se ha considerado que esto es un elemento mágico? Si es simplemente, pues bueno, no es nada, ¿no? Primero porque de él salía la vida. Segundo, porque se consideraba que era una manifestación de Dios. Es decir, ¿cómo es posible que de un objeto que yo puedo coger y que no tiene vida, nazca algo que tiene vida? Eso es tenemos que remontarnos a muy atrás. A partir de ahí, si esto es una manifestación de la divinidad y es la divinidad la que cuida esto, más allá de la gallina que estaría aquí encima incubando este elemento, esto tiene que significar algo. Esto es lo que se plantearon las culturas. Buscando ese significado llegó lo que llamamos la ovomancia, ¿no? La ovomancia es la lectura de este elemento. Pero fíjate que no solamente se leía el contenido del huevo, sino, por ejemplo, la puesta, ¿no? No era lo mismo para los griegos que la gallina pusiera el huevo por la noche a que lo hiciera por la mañana. Por ejemplo, por la noche era mal augurio. Es decir, los dioses trabajando de noche para ellos era un mal augurio, representaba la llegada de noticias nefastas, ¿no? Y cuando la puesta era, digamos, tormentosa, decían que había una gran suerte, porque era un milagro y porque también Zeus estaba apoyando el nacimiento de este pollito que saldría de aquí con la tormenta, ¿no? O incluso si era por la tarde, después del mediodía, pero antes de la caída del sol, esto era importante, que estuviera el sol o no, de alguna forma el huevo, el vaticinio era tardanza. Después de ver en qué momento había salido el elemento este de la gallina, lo que hacían era analizar la cáscara. Yo he traído... Son diferentes, son ecológicos en este caso, porque los que compramos en el supermercado pues están lavados, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, si te fijas, tienen sus manchitas, tienen sus imperfecciones, ¿no? ¿Qué hacían los augures antiguos de la ovomancia? Si la cáscara era totalmente lisa, era perfecto, era pues como esos que están tallados en piedra, manifestaba la pureza, el entendimiento, la sabiduría, es decir, la creación de Dios había sido perfecta. En cambio, por ejemplo, cuando la cáscara era rugosa, vaticinaba turbulencias, ¿no? ¿Para qué se utilizaba esto? Pues para... el mandatario iba al augur antes de emprender una batalla, antes de tomar una decisión política, antes incluso de efectuar un tratamiento económico, ¿no? Entonces, claro, se miraba en qué momento se había puesto el huevo, en qué momento, cómo era la cáscara. Y luego hay algo que es muy, muy curioso, ¿no? Yo, si quieres, sí, ya que tenemos el huevo, te voy a invitar... Sí, invítame. Vamos a hacer una buena tortilla esta noche. No, sí, pero vamos a probar, ¿no? Claro. Bueno, además has traído todos los enseres. Te he traído el platito, claro. Un plato, una poco cuchara. sagrado, porque Sí. realmente se haría en un cuenco de oro, no tengo cuencos de oro a mano, y lo haríamos con... Entonces, ¿qué haría? Tú imagínate que tú eres el augur, ¿no? Sí. Tú habrías escogido este elemento, Sí. lo sostendrías entre tus dos manos, ¿vale? O sea, deberías cogerlo Sí. así, lo que harías sería tenerlo así. Sí. Entonces, lo que se buscaría es invocar, se haría una invocación, que no la vamos a hacer porque no tenemos ni idea de qué palabras exactas decían. Y yo de augur tengo poco. Sí. Entonces, se invocaría y se preguntaría por la situación, ¿vale? O sea, se le preguntaría al evento. Entonces, a partir de ahí, lo que se haría es romper el huevo, o sea, puedes, ¿Sí? con cuidado para que no se nos... Exacto. Entonces, fíjate, primero, no, para, quieto, fíjate, se ha roto con una cierta facilidad. Sí. Ahora lo que tendrías que hacer es abrirlo, Sí. ¿vale? Y entonces, en el momento en que abrimos el huevo, fíjate, Sí. ábrelo con las dos manos, ahí ellos lo que analizarían es cómo sale el huevo de su cáscara. Sí. Y inmediatamente, bien, ahí lo tendríamos... ¿Qué hago ahora con las cáscaras? ¿La dejo Separas aquí? un momentito las cáscaras, Sí. porque vamos a mostrar a la cámara cómo... Voy a ponerte las cáscaras dentro. Sí. Veríamos que, por ejemplo, el huevo tiene un poquito de espumilla aquí a la izquierda, porque Sí. ellos lo que hacían era fijarse en todo. Es decir, primero, si realmente no había ninguna coloración extraña, si no había ninguna, tenemos aquí la cámara, si no habría ninguna coloración extraña, vemos que a la derecha la cuchara, te ayudará. a la derecha de las pantallas vemos esta espumilla. Esto manifestaría obstáculos, ¿vale? Sí. Si aquí hubiera aparecido una mancha de sangre, indicaría que puede ocurrir una desgracia. Es decir, ellos lo que hacían era miraban absolutamente todo el significado del conjunto. Claro, esto era una lectura que daba más información sobre aquello que había preguntado, ¿no? El ovomante, que era el nombre que tenía esta persona, analizaba todo esto y a partir de aquí le entregaba, como yo te voy a entregar a ti, para que
quien quería hacer la consulta batiera el huevo. Entonces, bien, como yo he sido el que he abierto el sí, huevo, claro, soy el lobomante, ¿no? El lobomante, claro. ¿Tú eres el que consultas? El lobomante es el sabio lector de huevos, pero el que, suena un poco raro, ya lo sé, pero el que tiene que hacer todo el proceso es quien hace la consulta. Entonces tú ahora pues baterías el como huevo. tú estás haciendo la consulta, bate el huevo, que No, sí que me han dicho que se te da bien. No, yo soy un desastre. Tú tienes que batir. Venga, ¿sí? Vale, batiríamos, vale, imagínate que batimos el huevo, claro. Qué bien bates el huevo. Con un arte que me caracteriza. Sí. Entonces, aquí, a partir de batir el huevo, Sí. lo que haríamos es, vuelvo a la cámara, Sí. ver primero qué figuras se van formando mientras se va batiendo el huevo, ¿no? Es decir, iríamos viendo si se bate bien, claro, con un plato de plástico y una cuchara, pues hay que tener, yo arguillano no soy, ¿no? Y en televisión, imagínate. Claro, pero entonces iríamos viendo qué figuras hace y a partir de aquí lo que sabríamos es qué futuro nos espera. Si la mezcla ha sido lenta, es cuidado porque en tu proyecto las cosas no van a ir muy bien. Si ha sido rápida, la suerte está a favor. Y si genera muchas burbujas, nos diría que a pesar de toda la adversidad estamos protegidos. Más o menos eso sería, dicho muy rápidamente, la lectura de huevos y el por qué los huevos eran importantes en otras culturas. Te agradezco mucho que hayas querido traer este tema al programa, sobre todo porque ahora nos espera una buena tortilla. Sí. A continuación. Sí. En cualquier caso, ha quedado batido un poco raro. Bueno. La clara ha quedado como medio. Tú aquí como gran especialista en este tema, Sí. ¿verías algo de futuro? Vería que aquí? no tengo ni idea de hacer tortillas. Sí, ¿Verías pero el aparte futuro del huevo en sí? No, ahí ya no. ¿El futuro acaba en una sartén? Bueno, este sería un buen planteamiento, sí, con su ajito y perejil. Qué bien te sienta vivir en el campo, Pedro Sí, Palau. ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, hemos hablado de la ovomancia esta noche, una cultura traída de los egipcios, los sumerios, los griegos, los romanos. El proceso medieval también estaban ahí estudiando el futuro incierto a través de el arte de poder leer la clara y la yema de los huevos. Pedro Palapón, muchísimas gracias. A vosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Un día más con esa ventana a la ciencia que extraemos cada semana, tanto de YouTube como de otros buscadores que nos hablan de estas realidades científicas que queremos mostrar cada semana en Terrasueña. Nos vamos a ir rápidamente a ella para conseguir explicar verdaderamente qué es lo que se avecina. Pese a la crisis mundial y al reiterado recorte presupuestario que padecen las agencias espaciales en todo el mundo, la iniciativa privada no parece estar dispuesta a abandonar un pastel millonario. Una de las últimas iniciativas en dicho sentido, la empresa SpaceX, ya cuenta con la que será la primera cápsula espacial privada. Se trata del cohete Falcon 9, encargado de impulsar la cápsula de 6 metros de longitud, bautizada como Dragón. El objetivo de esta iniciativa espacial para los próximos años es poner en órbita tanto carga para la Estación Espacial Internacional como astronautas. Las nuevas compañías espaciales prevén elevadas facturaciones, no solo por ofrecer transporte para misiones científicas e incluso militares, sino además para propiciar el que a todas luces será el gran negocio del futuro, el turismo espacial. De hecho, los viajes turísticos permitirán cargar naves con material técnico y de experimentación a la vez que a un número reducido de personas, que en definitiva serían los patrocinadores de las futuras misiones espaciales.